¿Qué es contrato de transporte? Se entiende por contrato de transporte aquel contrato por el que un empresario, porteador, se obliga a trasladar de un lugar a otro a una persona o cosa determinada, o a ambos a cambio de un precio y por el medio o los medios de locomoción pactados. El contrato de transporte se reputa mercantil cuando tiene por objeto mercaderías o cualquier otro efecto de comercio o cuando, siendo cualquier su objeto, el porteador es comerciante o se dedica habitualmente a verificar transportes para el público. En la práctica, no se pactan los medios concretos con el que el porteador ha de realizar su prestación. Lo importante es la obtención del resultado, por lo que puede utilizar, dentro de lo que son usuales según la clase de transporte, los que considere más convenientes. Es habitual la estipulación de cláusulas de exoneración. Así, el transportista no logra realizar la actividad encargada, por causas ajenas a su voluntad, imposibilidad sobrevenida, quedará exento de responsabilidad, perdiendo el derecho a exigir el pago de los portes. Clases de transporte. Los transportes se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Así, A. Por el medio de locomoción utilizado, el transporte puede ser ferroviario, por carretera, aéreo o marítimo. B. Por razón de su objetivo, los transportes pueden ser de viajeros o de mercancías según estén dedicados a personas o cosas. Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales. Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Son transportes discrecionales los que llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido. C. Por la forma de ejecutarlo, el transporte puede ser simple o mixto según se utilice un único o varios medios de locomoción. D. Por el carácter de la actividad desarrollada, el transporte puede ser público o privado. Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento o otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades. E. Por su ámbito, el transporte puede ser interior o internacional. Son transportes interiores los que tienen su origen y destino dentro del territorio del Estado español, discurriendo como regla general íntegramente dentro de éste, si bien pueden atravesar aguas o espacios aéreos no pertenecientes a la soberanía española. Son transportes internacionales aquellos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de los estados extranjeros. F. Por la especialidad del objeto y del régimen jurídico. Los transportes se clasifican en ordinarios y especiales. Son transportes especiales aquellos en los que por alguna razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro tipo de transporte, persecución social u otras cosas similares, están sometidos a normas administrativas especiales, pudiendo exigirse para su prestación una autorización específica. En todo caso, se consideran transportes especiales el de mercancías peligrosas, productos perecederos cuyo transporte ha de ser realizado en vehículos con temperatura controlada, el de personas enfermas o accidentadas y el funerario. Transporte de mercancías por carretera. El contrato de transporte de mercancías es aquel por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato. El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los tratados internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la Unión Europea y las disposiciones de esta ley. En lo no previsto, serán de aplicaciones las normas relativas a la contratación mercantil. Sujetos del contrato de transporte. El cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. El porteador
que es quien asume la obligación de realizar el transporte en nombre propio, con independencia de que lo ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos. El destinatario es a la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el lugar de destino. El expedidor, que es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mercancías al transportista en lugar de recepción de la mercancía. Contratación del transporte en nombre propio. Los contratos de transporte de mercancías se presuponen celebrados en nombre propio. Excepcionalmente, podrá dejarse la contratación en nombre ajeno cuando se acredite que así se había hecho constar de forma expresa y suficiente en el momento de contratar, indicando la identidad de la persona en cuyo nombre se contrata y que la intermediación se realizó con carácter gratuito. Los empresarios transportistas, las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte, las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización de transportes, los operadores y agencias de transporte, los transitarios, los almacenistas, distribuidores, los operadores logísticos, así como cualesquiera otro que contraten habitualmente transporte o intermedien habitualmente en su contratación, solo podrán contratarlos en nombre propio. Los socios de las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte solo podrán contratar transportes en nombre de la cooperativa a la que pertenecen, quedando ésta obligada, como porteador, frente al cargador con quienes contraten aquello. Bultos y envíos. Se entiende por bulto cada unidad material de carga diferenciada que forman las mercancías sujeto de transporte, con independencia de su volumen, dimensiones y contenido. Se considera un envío o remesa la mercancía que el cargador entregue simultáneamente al porteador para su transporte y entrega de único destinatario, desde un único lugar de carga a un único lugar de destino. El contrato de transporte puede tener por objetivo un solo envío o una serie de ellos. Transporte continuado. Por el contrato de transporte continuado, el porteador se obliga frente a un mismo cargador a realizar una pluralidad de envíos de forma sucesiva en el tiempo. El número, frecuencia, características y destino de los envíos podrán determinarse en el momento de contratar o antes de su inicio. Carta de porte. La carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo a prueba en contrario. La carta de porte se emitirá en 3 ejemplares originales que firmarán el cargador y el porteador. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador. La carta de porte debe contener lugar y fecha de la emisión, nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor, nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que recibirá las mercancías para su transporte, lugar y fecha de la recepción de las mercancías por el porteador, lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino, nombre y dirección del destinatario, así como, eventualmente, un domicilio para recibir notificaciones. Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación. Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de denominación prevista con la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas. Cantidad de mercancías enviadas determinada por su peso o expresada de otra manera. Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos. Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte. Indicación de si el precio de transporte se paga por el cargador o por el destinatario. En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial de la entrega. Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos preceptivos en relación de la mercancía. La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea convenida por las partes del contrato, tales como la referencia expresa de previsión de transbordo, los gastos que se remiten toma a su cargo, la suma de reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía, el valor declarado de la mercancía y la suma que se presenta al interés especial de la entrega. Instrucciones del remitente, el transportista con
concernientes al seguro de las mercancías, plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado, la lista de documentos entregados al transportista. La ausencia o irregularidad de la carta de porte no producirá la inexistencia o la nulidad del contrato. Sujetos obligados a realizar la carga y descarga. Las operaciones de carga de la mercancía a bordo de los vehículos, así como la descarga de estos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se asuman estas operaciones por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Igual régimen será de aplicación respecto de la estiva y la desestiva de la mercancía. El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de estas operaciones. Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mercancías debido a una estiva inadecuada, como tal operación se haya llevado a cabo por el cargador siguiendo las instrucciones del porteador. No obstante, en los servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayudar a que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y descargo, salvo que se pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador. En esta clase de servicios, la estiva y desestiva de las mercancías corresponderán, en todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de los daños causados en las operaciones que le corresponda realizar. Obligación de pago del precio y los gastos del transporte. Cuando otra cosa no se haya pactado, el precio del transporte y los gastos exigibles en virtud de una operación de transporte deberán ser abandonados una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario. En caso de ejecución parcial de transporte, el portador solo podrá exigir el pago del precio y los gastos en proporción de la parte ejecutada, siempre que éste reporte algún beneficio para el deudor. No obstante, el porteador conservará su derecho al cobro íntegro cuando la inejecución se haya debido a causas imputables al cargador o al destinatario. En los contratos de transporte continuado, si las partes hubiesen acordado el pago periódico del precio del transporte y de los gastos relativos a los sucesivos envíos, dicho pago no será exigible hasta el vencimiento del plazo convenido. En defecto de pacto entre las partes sobre la fijación del precio del transporte, el precio del transporte será que resulte usual para el tipo de servicio de que se trate en el momento y lugar en el que el portador haya de recibir las mercancías. En ningún caso se presumirá que el transporte es gratuito. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo. En los transportes por carretera, salvo que otra cosa se hubiese pactado expresamente por escrito, cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador podrá incrementar en su factura el precio inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que, en cada momento, tengan establecido la Administración en las correspondientes condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera. Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la partida de gasóleo tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de mercancías. De la misma manera, el obligado al pago del transporte podrá exigir una reducción equivalente del precio inicialmente pactado cuando el precio del gasóleo se hubiese reducido entre la fecha de celebración del contrato y la realización efectiva del transporte. Responsabilidad del porteador. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá a los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte. A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, bandejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador. El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones. Los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre el que se realice el transporte se considerarán a estos efectos auxiliares del porteador.
A. Causas de exoneración. El porteador no responderá de los hechos indicados si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de estos, no motivada por una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no puede evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir. En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los efectos de vehículos empleados para el transporte. Cuando el daño ha sido debido simultáneamente a una causa que exonera de responsabilidad al porteador y a otra de las que deba responder, solo responderá en la medida en que la última haya contribuido a la producción del daño. B. Presunciones de exoneración. El porteador quedará exonerado de las responsabilidades cuando pruebe que, atendidas las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosímilmente de alguno de los siguientes riesgos. Empleo de vehículos abiertos y no entoldados cuando tal empleo haya sido convenido o acorde con la costumbre. Ausencia o deficiencia del embalaje de mercancías a causa de las cuales estas quedan expuestas por su naturaleza a pérdidas de daño. Manipulación, carga estiva, desestiva o cargas realizadas, respectivamente, por el cargador o por el destinatario a personas que actúen por cuenta de uno u otro. Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rupturas, moho, herrumbe, deterioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación o acción de la polilla y roedores. Deficiente identificación o señalización de los bultos. Transporte de animales vivos en las condiciones previstas en el artículo 6. Indemnización por averías. En caso de averías, el portador estará obligado a indemnizar la pérdida de valor de experimente en las mercancías. La indemnización equivaldrá a la diferencia entre el valor de las mercancías en el momento y lugar en el que el portador lo recibió para su transporte y el valor que esas mismas mercancías habrían tenido con las averías en idéntico tiempo y lugar. Cuando las averías afecten a la totalidad de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la debida en caso de pérdida total. Cuando las averías ocasionen la depreciación de tan solo una parte de las mercancías transportadas, la indemnización no podrá exceder de la cantidad que corresponderá en caso de pérdidas de la parte depreciada. Límites de indemnización. La indemnización por pérdida o avería no podrá exceder de 1/3 del indicado público de renta de efectos, múltiples día por cada kilogramo de peso bruto de mercancía perdida o averiada. La indemnización de los perjuicios derivados del retraso no excederá del precio del transporte. En caso de concurrencia de indemnizaciones por varios de estos conceptos, el importe total a satisfacer por el porteador no superará la suma debido en caso de pérdidas totales de las mercancías. Transporte multimodal. Se denomina multimodal al contrato de transporte celebrado por el cargador y el portador para trasladar mercancías por un modo de transporte, siendo uno de ellos el terrestre, con independencia del número de portadores que intervengan en su ejecución. El contrato de transporte multimodal se regirá por la normatividad propia de cada modo, como si el portador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte diferente por cada fase del trayecto. Relación del transporte con los Incoterms. Cuando se inicia un contacto con un posible cliente y este contacto fructifica, llega el momento en el que hay que concretar de forma que se va a desarrollar la operación. Esta concreción se puede realizar fijando con el contrato de compraventa pedido. Ya tenga esta forma de documento firmado por ambas partes, fax, email, etc. El Incoterm que se aplicará a la operación y que va a definir por ambas partes sus derechos y obligaciones. Se puede definir como un conjunto estandarizado de reglas que fijan los términos comerciales y la compraventa internacional que establece los derechos y obligaciones del comprador y vendedor. Al ser unas normas internacionales, las dos partes se aseguran que, con su elección, cada una de ellas conoce sus derechos y obligaciones, evitándose malentendidos, litigios, etc. Los fija y actualiza la Cámara de Comercio Internacional y básicamente establece criterios definidos sobre la entrega de mercancía, la distribución de los gastos, la transmisión de los riesgos, los trámites documentales.